Tanto, tomamos contacto telefónico con el señor José Luis Pérez Guadalupe, quien ha sido presidente del INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, y ministro del Interior, cuya opinión queremos naturalmente conocer sobre la situación en los penales del Perú en general y en particular en 3 de ellos, en los que se han registrado ayer motines que han conducido a la muerte de por lo menos 8 personas. Señor Pérez Guadalupe, buenos días. Buenos días, Fernando, Patricia, Ricardo. Lamentable lo que ha sucedido el día de ayer en 4 penales del país en un solo día. Esto es histórico, nunca se había dado y lamentablemente ya tenemos 8 fallecidos en el penal de Castro Castro, 8 vidas que se pudieron evitar, pero que lamentablemente tenemos que llegar a este colapso y a este tipo de protesta de los internos que están demandando una sola cosa: salud, vida, que se le garantice su salud y su vida en los penales. Y esa es una obligación del Estado peruano, que lamentablemente la gestión que ahora está haciendo el Ministerio de Justicia no le está garantizando ni a los empleados penitenciarios ni a los mismos internos. ¿Qué es lo que no ha hecho el Ministerio de Justicia, señor Pérez Guadalupe? Te doy un detalle, Ricardo. Tú recordarás que a las 2 semanas de la cuarentena salió el ministro de Justicia a decir rondamente de que no hay infectados dentro de los penales. Cuando nosotros, la sociedad civil, tú sabes que tengo más de 35 años en temas de penales, Defensoría del Pueblo, la Comisión Episcopal de Acción Social, ya sabíamos y nos avisaban que había gente con síntomas. Claro, el ministro sale a decir porque no le ha tomado una sola prueba a ningún interno. Entonces, ¿cómo puede afirmar que no hay contagiados en los penales? En vez de tomar precauciones desde el primer día, se pone a alardear de que no hay infectados. Y le dijimos, repito, todas esas instituciones, los expresidentes del INPE también, la exministra Marisol Pérez Tello, es decir, salimos a decirle lo que se tenía que hacer en ese momento, porque cuanto más tarde tomas precauciones, y todos lo sabemos, y esto a nivel internacional, es peor. Miramos Estados Unidos nada más, o Inglaterra, para que veamos las consecuencias. Entonces, las primeras medidas que sugerimos fue efectivamente el subir la paila, o sea, 5 soles al día, nadie desayuna, almuerza y come con ese presupuesto. Se aumentó efectivamente porque ya las visitas, recuerda que se prohibieron, y con toda razón, y se tomaron bien unas medidas iniciales. Pero para mí el comienzo del debacle fue al día 10 de la cuarentena, cuando el ministro de Justicia cambia a las 3 cabezas del INPE de manera, la verdad, irracional, porque nadie cambia a los caballos en plena carrera. A partir de ahí se ha venido, no solamente han cambiado ellos, han cambiado a los jefes de región, a los de seguridad, hasta el de gabinete de asesores. Entonces llegan 3 personas que no conocen el sistema, a comenzar a inventar. No es momento para inventar, es momento para hacer. Entonces se le dijo, discúlpeme que insista, cercamente la Defensoría del Pueblo, a algunas personas que estuvimos ahí, que conocemos el tema, y la verdad que nos cerraron las puertas y ahora tenemos esto como consecuencia. Todas las medidas que ahora está anunciando el Ministerio de Justicia, se las dijimos hace 4 semanas, pero solamente las anuncia. Pero son cosas que... ¿Cuáles son esas medidas, señor Pérez Guadalupe? ¿Cuáles son esas medidas necesarias? Hay a diferente ámbito, ¿ok? Por ejemplo, los 2.700 deudores alimentarios. Ponerle el requisito de que paguen las 3 deudas cuando entraron al penal solamente por una. Eso era, de acuerdo. Van a salir algunos cientos, pero queríamos 3.000 y ese era el objetivo de la ley. No creo que lleguemos a 10.000. Eso tiene que ser inmediato. El tema de los indultos, la gracia presidencial, lo dijimos, perdón, la Comisión Episcopal de Acción Social la propuso el 10 de marzo, antes de la cuarentena, y se le mandó una carta al ministro de Justicia. Ahora ya se anunció que se va a crear la comisión. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo, en cuántos meses van a salir esos 3.000 indultados o conmutados? Puede haber un proceso mucho más célere para que salgan inmediatamente esos internos, igual que los deudores alimentarios. Ahora el tema urgente es el tema de salud. Y yo apoyo la propuesta que ha hecho el día de ayer la Defensoría del Pueblo de hacer este comando unificado, porque si tú ves las protestas de ayer en los 4 penales, Huancayo, Ica, Chiclayo y Lima, la demanda es la misma: atención sanitaria. La gente se nos muere y ni siquiera recogen los cadáveres. Y si tenemos un penal como Castro Castro, con 5.300, que está hecho para 1.100, lógicamente la posibilidad de contagio, inclusive de los muertos que no nos recogen, es inminente. Entonces, sus demandas, yo no estoy justificando ninguna medida de protesta,
pero las demandas sobre su salud y su vida son absolutamente razonables. Entonces, eso se tiene que hacer inmediatamente. O sea, no hay tiempo para más. Señor Pérez Guadalupe, le pido que vayamos a una pausa porque tenemos varias preguntas más en el tintero sobre lo que está pasando en los penales y además quiénes van a asumir la responsabilidad política de estos 8 muertos, que no puede quedar simplemente en una cifra. Vamos a una pausa y volvemos. Conversamos con el ex jefe del INPE y ex ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, con amplísima experiencia además sobre lo que ocurre en los penales y hay que decirlo, hemos hablado con él en anteriores oportunidades, no solo con él, sino con abogados, con especialistas en otras ramas y todos coincidían en que lo que se estaba haciendo en penales era una locura y que iba a estallar. Bueno, ahí está, ¿no? En nuestro país, guerra avisada sí mata gente, eso es una tristeza. Varias preguntas que tenemos que hacerle, José Luis, sobre lo que está pasando. En primer lugar, se habla del indulto, se habla de la salida de los presos que tienen, por ejemplo, sentencias por cumplir muy pronto y además de los deudores alimentarios, como usted estaba mencionando. Sin embargo, hay un tema que también hoy día lo plantea José Ugaz en una columna en La República, que tiene que observarse la población con prisión preventiva. Y desgraciadamente pareciera que como hay casos políticos sensibles, que son los que generan mayor atención, por culpa de ellos se está dejando de ver la posibilidad de las miles de personas anónimas que hay detrás de ellos que merecerían pasar a su prisión preventiva en su casa. Totalmente de acuerdo, Patricia. Tenemos más o menos unos 35.000 internos con prisión preventiva. Imagínate. Increíble. O sea, ahora, eso no depende del Ejecutivo. Hay medidas que dependen del Ejecutivo y, bueno, esta no, por ejemplo, porque no están sentenciados. Mientras que la Comisión de Gracias Presidenciales, que esperaron un mes de cuarentena para recién activarla, eso sí depende del Ejecutivo. Así es. Y la Comisión de Gracias es permanente, no tenían que activarla. Eso tenía que estar funcionando normalmente, es parte del sistema de justicia. Pero bueno, efectivamente, lo que tú mencionas yo creo que depende del Poder Judicial. Sé que ha habido algunos pronunciamientos, pero perdón, los pronunciamientos no salvan vidas, las acciones sí. Y ahora ya no estamos hablando de riesgo en los penales, sino estamos hablando de realidades. Ya no estamos contando cuántas vidas hay, cuántos internos, sino cuántos muertos van. Y no solamente en los internos, sino en los empleados penitenciarios y agradezco y felicito al presidente de la República que el día domingo los mencionó, porque son héroes igual que los médicos, que los policías, que los militares que están en la primera línea de combate frente a esta enfermedad. Entonces, el Poder Judicial, motu propio, podría plantear justamente modificar ese arresto domiciliario por comparecencia restrictiva o arresto domiciliario en el que estamos todos los peruanos. En fin, pero se podría cambiar y eso sale inmediatamente. Entonces, yo creo que como Estado, ya ni siquiera hablo de gobierno, hablo de los 3 poderes del Estado, donde se tienen que tomar medidas inmediatas. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que han propuesto ayer pero ya desesperadamente, si quieren, el de la Defensoría del Pueblo, al ver que las otras propuestas no funcionan y las ha hecho desde el comienzo de este tema, hacer este comando unificado para ver el tema de salud. Pero ahí lo que necesita, porque todo el mundo pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Yo le digo, bueno, es como que si te has lanzado del piso 15 y en plena caída me dices, ¿y ahora qué hacemos? O sea, tú has provocado todo esto, pero ahora ya estamos en la emergencia, se tiene que haber un golpe efectivo de credibilidad en los internos y en el personal penitenciario. Ahí le hago una pregunta complicada, disculpa, sí. Ricardo, rapidita. 8 muertos que no han sido más producto del coronavirus, sino que han sido producto de un enfrentamiento con la policía porque no se hizo nada al respecto antes. Un ministro que no ha sabido contestar ni una de las preguntas de manera concreta y clara cuando se las ha hecho la prensa, porque incluso las cifras que se han dado son absolutamente irreales y la cantidad de pruebas que se han hecho son absolutamente deficientes. Responsable político debería conseguir en la cartera. Yo sé que haber cambiado el personal del INPE no tenía mucho sentido, pero el ministro de Justicia lo único que tiene que hacer en este momento, prácticamente de su área, lo único que es urgente son los penales. Efectivamente, mira, yo no soy muy amigo de los cambios. Recordarás que en el gobierno anterior, en 5 años, solamente hubo 2 presidentes del INPE y una sola gestión. Así es. Y logramos reducir y eliminar, y recordarás, disculpen que lo tenga que decir, hace 7 años que no había en los penales del país motines, toma de rehenes, balaceras, huelgas de los trabajadores penitenciarios. Es decir, se redujo el número de fugas, el número de muertes violentas en los penales. Es decir, se pudo mantener
pero ha venido desde hace un año, año y medio, una desinstitucionalización del INPE con la alta rotación de jefes del INPE. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, y como he dicho siempre, el mayor enemigo del INPE es el MINJUS, el Ministerio de Justicia, que llega un ministro de Justicia que no sabe nada de penales, pero claro, como tiene la autoridad, porque el INPE está a cargo del MINJUS, y cambia. Por favor, el INPE, y lo propongo acá, aunque no es urgente, debería de ser un órgano técnico independiente, que no dependa de la voluntad política ni los ministros de justicia de turno que no saben nada de penales. Y frente a tu pregunta, Patricia, ¿qué ganamos cambiando al ministro, qué sé yo, si se va a seguir la misma política? Yo creo que ellos deberían de asumir. Ya están sobre el caballo, háganlo, pero háganlo. Pero hasta el cansancio, repito, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Episcopal de Acción Social, anteriores jefes del INPE, la ministra Marisol Pérez Tello. Es decir, le hemos venido diciendo, señores, esto es urgente, esto se cae, esto se pero viene. al señor Castañeda no le deberíamos aguantar un muerto más, ¿no? Bueno, pienso que sí, efectivamente, no puedo negar lo innegable, te digo, en general no soy amigo de los cambios y menos en emergencia, pero la pregunta es quién va a entrar y quién va a entrar al INPE otra vez, o sea, nadie tiene vocación. Señor suicida, Pérez ¿no? Guadalupe, el problema de fondo, sin embargo, es el hacinamiento. Usted nos ha dado un dato terrible, que en Castro hay más de 5.000 personas, estaba previsto para 1.100. En esas condiciones todo puede pasar, y esto es un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Por supuesto que esto se agrava en esta situación particularmente dramática generada por el coronavirus, pero el problema de fondo es un problema que no ha resuelto ninguna administración desde hace muchos años. Totalmente de acuerdo, Fernando, pero hay que decir unas cosas bien claras. El problema de hacinamiento de los penales se resuelve por 3 motivos. 1, o entra menos internos. 2, salen más internos. 3, o construyes más cárceles. Las 2 primeras corresponden al Poder Judicial, quien determina las penas. El INPE no determina quién va a la cárcel y quién sale, ni cuánto tiempo se queda. Esas dependen, pero el Ejecutivo dependía una, que es la construcción de cárceles. Y este gobierno no ha construido un solo penal. Y hay que decirlo, quizás no sea el momento porque estamos en emergencia. Este gobierno no ha construido ni va a construir, o sea, el año que le queda no le va a dar. Tengo que decir que el gobierno anterior, entre los penales que inauguramos, comenzamos a construir, inauguramos y dejamos a media construcción, fueron 10 penales. Y se ampliaron capacidad de albergue para 10.000 internos, más que en los 20 años anteriores. Pero ¿cuántos internos nuevos entraron? Mira, nosotros ampliamos en 10.000, ¿cuántos nuevos entraron? 30.000. Entonces es imposible, como en la pescadilla que se muerde la cola, pero por lo menos en el gobierno anterior se hizo, y se hizo mucho. Ya digo, no solamente se controló la violencia en los penales, porque no hemos tenido motines, y hay que recordarlo, sino que también se amplió la capacidad de albergue radicalmente. Pero en este gobierno, lamentablemente, hasta Marisol Pérez Tello sí se continuó esa política y poco a poco ha ido desmejorando hasta llegar a esta crisis y este extremo. Señor Pérez Guadalupe, vamos a ver si es que se recoge esa propuesta suya de la Defensoría, de la Conferencia Episcopal, pero en lo inmediato, y si es que se libera la presión del número de internos que actualmente tenemos para evitar más motines, pero desde la parte médica, si tenemos pocos penales y con una infraestructura deficiente, los servicios médicos son peor aún. ¿Qué se puede hacer? Porque así se libera un número regular de internos, vamos a tener todavía sobrepoblados los penales con el coronavirus dando vueltas por ahí. Así es, Ricardo. El tema a largo plazo, y es lo que nosotros propusimos, es que el Ministerio de Salud se haga cargo de la salud de los penales. Nosotros también propusimos que el Ministerio de Educación se haga cargo de la educación de los penales, y con Jaime Saavedra lo conseguimos. La gran cantidad de profesores del Ministerio de Educación que están en penales, y ahora tenemos analfabetismo cero. Pero eso es una agenda pendiente, que el Ministerio de Salud se haga cargo. Imagínate que hay 65 médicos para 100.000 internos a nivel nacional, y de ellos ningún especialista, y se le paga poco. Entonces, lógicamente, el INPE, el core competence del INPE no es ni la educación ni la salud. Lo suyo es administrar penales, seguridad y tratamiento, eso es lo suyo. Entonces tenían que intervenir las otras instancias del Estado, porque eso es un tema del Estado, no solamente de un ministerio. Tenía que solucionarse intersectorialmente este problema de salud. No se ha hecho, y esto viene de décadas, eso sí hay que reconocerlo, y no ha habido posibilidad de solucionarlo. Pero ahora, inmediatamente, la propuesta de la Defensoría del Pueblo es este comando unificado, que sea un shock de credibilidad, pero comenzando por el tema médico y el tema de seguridad, las 11.000 pruebas a los trabajadores penitenciarios.
Por favor, eso es urgente. Yo he visto en la municipalidad donde yo vivo que ya le había tomado la prueba a sus 1.000 trabajadores. Y muy bien, los felicito. Pero ¿y dónde está el ministro que dice, voy a pedir o ya pedí al día 25 de la cuarentena, voy a pedir al MINSA que la prueba? No se trata de pedir, se trata de una vez tomar a los 11.000 trabajadores. Imagínate si a ellos no les tomas, a los internos, como bien ha mencionado Patricia, solamente a 1.100 de 97.500 internos. Eso es insuficiente. Muy bien. Pero lo más terrible, Patricia, si me permite, de esos 1.100, 600 han salido positivos. Así es. La cifra es altísima. Exactamente. Y si eso lo multiplicas por el coeficiente que se está manejando internacionalmente, ¿cuántos más contagiados tenemos en los penales? O sea, la primera vez que se hizo una muestra medianamente representativa, la mitad estaban contagiados. Es un horror, ¿no? Ya si lo proyectamos a todos, la cifra es de espanto, ¿no? Así es. Bueno, sabemos que, lo hemos dicho antes, sabemos que el tema no es popular, además es triste porque no es popular ni para el ciudadano ni para grupos que normalmente defienden los derechos humanos a pesar de cualquier circunstancia y la protección de los seres humanos, y que en ese momento, hay que decirlo, están muy callados porque como este tema involucra a enemigos políticos complicados, prefieren no decir nada al respecto. Porque cualquier persona que sugiere que salgan presos de las cárceles, lo acusan de estar pidiendo la salida de Keiko Fujimori y cosas por el estilo. Eso no tiene nada que ver. Este es un tema humanitario, no un tema político. Totalmente de acuerdo, Patricia. Yo creo que no estamos para ese tipo de mezquindades. Aquí está en juego la salud y la vida de 97.500 internos, y el derecho a la vida está por encima de todo, no solamente a nivel constitucional, y yo que soy creyente, a nivel cristiano, frente al riesgo de vida, todo lo demás pasa a un segundo plano. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis Pérez Guadalupe, ex jefe del INPE. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo. Son las